Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Ya estamos aquí como cada semana a propósito y bueno, pues el día de hoy contentos de saludarles, de poder compartir con todos ustedes pues una emisión más y bueno, pues hoy con un tema pues muy interesante y con unos invitados espectaculares. Así que bueno, pues hoy les damos la más cordial bienvenida y bueno, primero las damas, la licenciada Claudia Guerra, ¿cómo está? Muy Muy buenas bien, gracias. noches. Buenas noches. Pues muy contenta de continuar este lunes con el tema que vamos a tratar. Y pues les invitamos a todos a que se conecten y que inviten a otros que escuchen este programa que pues por demás interesante el tema. Gracias por la Así es, invitación. efectivamente. El doctor Gadi Gabriel Montaño, ¿cómo está, doctor? No, pues bueno, mira, yo no sé de dónde sacó esta invitada que tenemos ahora, me gustaría que, pues, conocerla, ¿verdad? Si nos la pueden presentar y, no sé, Le si puede, presento una amiga. una amiga, por favor, ¿verdad? A unos No, pues pasitos, a muy unos pasitos. contentos, muy contentos de estar, participando en este tema que, bueno, se arrancó hace 8 días y, bueno, pues, yo creo que vamos a tener tema para desarrollar. Un saludo a todos los que están conectados y a los que se van conectando, pues bueno, bienvenidos a este programa especial. Así es, un programa especial, un programa A dándole propósito, continuidad justamente de lo que Sara pues estaba en la conversación y bueno, pues es que hablar de este tema, hablar de la depresión y la ansiedad, híjole, nos da para mucho, sobre todo en una época donde estamos cumpliendo un año en el que la vida empezó a ser diferente. Hoy lo platicábamos, pues yo creo que nadie estábamos preparados como para enfrentar tales situaciones y, pues se han detonado muchas circunstancias que nos han llevado a vivir justamente esta experiencia de ansiedad, de depresión y poder pues sortearlo, pues no ha sido fácil porque no se trata de un asunto de échale ganas, ¿no, doctor? pues no, nosotros entendemos que las enfermedades físicas, te tomas un medicamento, guardas reposo, qué sé yo, ya no te las tomas frías y entonces puedes sanar, ¿no? Puedes recuperarte. Pero cuando estamos hablando del estrés, cuando estamos hablando de la angustia, es algo que va más allá de lo físico, aunque en lo físico se puede sufrir también, pero cuando estamos hablando de este mal, estamos hablando de un mal espiritual. Estamos hablando de algo que empieza en la mente por todas las cosas que estamos viendo que suceden a nuestro alrededor y que probablemente no tenemos alternativas o no tenemos soluciones que nosotros podamos manejar. Entonces, en primera instancia, el estrés, que es el padecimiento y la angustia de esta generación, empieza cuando no está en nuestro control o no tenemos nosotros en nuestro control la solución a las cosas que nos estamos enfrentando. Normalmente el ser humano quiere tener todo en control, quiere tener todo a distancia adecuada, quiere tener la economía suficiente, quiere tener la salud suficiente, quiere tener la casa suficiente, la familia suficiente, y cuando todo eso escapa de su control, entonces empieza a tener, en primera instancia, empieza a tener un tormento mental. No, pues si a esas vamos, la verdad es que está complicado querer tener el control de todo, pues sí está complicado, ¿no? Licenciada Claudia Guerra, esto nos afecta en general, ¿no? Y yo creo que nadie se libra de una circunstancia como esta, ¿no? Definitivamente, mientras estemos en este mundo y no le puede dar a los hombres también, no solamente a las mujeres podemos ser más sensibles o más susceptibles
a tener un problema de salud, ¿verdad? Emocional, o le llaman depresión clínica, o la ansiedad, ¿verdad? O el estrés, ¿verdad? Del presente. Y sí, todos estamos expuestos debido a la agenda que vivimos también, aparte de querer controlar todo, como dice el doctor Gadi, de querer tener todo bajo control, pero muchas veces nos supera, todo lo que tenemos que manejar, y por eso viene en un momento en que el exceso de trabajo, el exceso de todas las cosas que tienes que manejar, pues también trae el no comer bien, se debilita tu sistema inmune, o sea, todo se junta y se presta para que las cosas que no se lograron o no pudiste concluir, ¿verdad? O cosas del pasado que no pudiste, que no se dieron, vaya, o que sufriste cosas del pasado, luego las traemos ahí en nuestra mente y empieza a ser como muchos pensamientos negativos y tóxicos que aunque queremos ir para adelante, nos viene mucho a la mente para poder pues detenernos, ¿no? Y debilitarnos en nuestra energía física, en nuestra energía emocional y sobre todo en nuestra condición espiritual. Sí, ahí es donde empiezan muchas de estas complicaciones. Doctor, recuerdo muy bien en uno de los seminarios que tomábamos los miércoles acerca de ciertas ideas, ¿no? Yo creo que a lo mejor vale la pena comentarlo, cómo a veces podemos estar expuestos a ideas, a conceptos del mundo y vamos, como si fuera una plantita, esa idea la vamos cuidando, la crecemos hasta que esa idea florece y a veces esa idea pues era una vacilada, ¿no? Digo, vacilada del mundo y ya nos quitó la paz, ya nos quitó la atención, ya nos desenfocó, ya nos llevó a otra cosa. Sí, recuerdo que cuando tuvimos el seminario de la guerra de la mente, tuvimos esta situación acerca de las insinuaciones, ¿no? Que el mundo nos hacía, ¿no? Y siempre que el mundo nos está dando algunas invitaciones, algunas sugerencias, era la palabra, el mundo siempre nos está sugiriendo muchas cosas, pero cuando nosotros no tenemos el conocimiento del propósito por el cual fuimos creados, es cuando entonces hacemos caso de lo que venga, ¿no? De la idea que me guste, la idea que tenga el color más bonito, y lo empezamos empezamos a coquetear con esa idea, y el problema es cuando le invertimos tiempo y cuando menos pensamos le invertimos la vida a algo que no pertenecía al propósito de la vida, ¿no? Y entonces te das cuenta de que desperdiciaste mucho tiempo y entonces empieza un tormento mental al respecto, porque hay muchas causas del estrés y muchas de ellas son las que ya mencionaba la licenciada Guerra, pero también nos damos cuenta de que nosotros mismos podemos estar tomando una sugerencia de las circunstancias del mundo, irnos por allí, y recuerdo yo que había un nivel, ¿no?, en que la gente cultivaba esa sugerencia y ya se hacía de la mano de esa sugerencia, y cuando llegaba al final se daba cuenta de que el tiempo que había invertido, el interés que había puesto, el dinero, la juventud, etcétera, en todo aquello que le vino a defraudar, entonces le causó un pesar mental que a la vez le causó un pesar moral, espiritual y físico. Sí, y ahí es donde perdemos todo, ¿no? De repente podemos estar perdiendo, híjole, pues muchas cosas, ¿no? Licenciada, aquí en este caso esto nos puede llevar, pues ahora sí que si nos vamos al libro, pues así, ese fue el primer problema con Adán y Eva, ¿no? Empezaron con una sugerencia, esa sugerencia les quitó la paz
y esa paz los llevó a cuestionarse cosas cuando estaban en una relación con Dios total y absoluta, y de repente les fue robado todo por una idea, por algo, un factor externo que les quitó todo, ¿no? Y sobre todo cuando descuidamos a nuestros pensamientos, ¿no? Yo creo que nosotros debemos de estar enfocados en que nuestros pensamientos, lo que pensamos determina siempre lo que vamos a hacer nosotros. Y que muchas veces dejamos entrar pensamientos o estamos, como Eva, ¿no? Estaba ahí, yo creo que descuidada o no tenía la más mínima idea de lo que iba a pasar y fue una sugerencia y la tomó. Entonces, así pueden llegar a nuestra mente pensamientos. Obviamente, el origen o la idea o de dónde viene es del enemigo, ¿verdad? Siempre va a tratar de causar heridas en nuestra vida y casi siempre toma del pasado, de ahí la raíces, cosas del pasado para poder traer a nuestro presente cosas que ya no pudimos arreglar. Entonces, sí es importante que podamos separar y entender, ¿verdad? Que somos espíritu, somos alma y un cuerpo, ¿verdad? O somos un espíritu con un alma y que vivimos en este cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo pues no tenemos más que explicar. El espíritu es con quien Dios habla, con quien Él se comunica y con quien tenemos comunión. Y en el alma es como el disco duro de una computadora y que en el alma están las emociones, está nuestra voluntad y nuestra capacidad intelectual. Es ahí en el alma donde se quedan cosas que no pudimos arreglar o estamos ansiosos por el futuro porque puede venir la ansiedad por temores, el exceso de ansiedad, le llaman exceso de futuro también, porque tienes muchos temores y debemos de conocer y saber que pues tenemos un enemigo que está muy interesado en robarnos la paz, la salud y obviamente nos roba el presente mientras estamos pensando en el futuro. Entonces, cuando tenemos ese entendido que hay alguien que está interesado en que no seamos exitosos, en que no seamos personas que cumplamos satisfactoriamente ese propósito de nuestra vida, cuando lo entendemos, entonces vamos a levantarnos en construir pensamientos positivos y desechar todos esos pensamientos tóxicos, porque eso es la depresión y eso es la ansiedad, un exceso de pensamientos tóxicos que ahí están dando vuelta y que muchas veces llegan a ser mella en la vida de las personas. Y qué importante esto que comentaba la pastora Claudia, porque entender que hay un pleito, ¿no? Entender que hay una guerra y que eso ocurre, el ring donde ocurre esa guerra o el campo de batalla, pues es aquí, ¿no? Y entonces, pues, es complicado porque si tú no entiendes que diariamente hay una batalla por tus ideas, por tu mente, por tu atención, ¿no? Revisábamos, son 60,000 pensamientos diarios los que tenemos. O sea, cada segundo y medio estás teniendo más o menos por ahí un pensamiento, una pregunta, una idea. ¿Cuántos de estos realmente te están haciendo llegar a tu propósito o cuántos te están robando del camino, ¿no? O sea, es un asunto complejo. Exactamente. No sé, pues, si va a hablar el doctor Gaby. Pues le toca, entonces, pues. además no, bueno, lo que pasa, es el Día Internacional de la Mujer, así que pues me van a hacer. No es cierto. Adelante. Lo que pasa es que yo soy sumiso, o sea, obediente. Yo no quiero tener estrés ni depresión, entonces. ¿Verdad? Bueno, entonces, si me permite. Y ya, no, adelante. Permitido.
Las emociones están muy conectadas con nuestra mente y más las mujeres. Por eso te decía que podemos ser más susceptibles a sufrir depresiones o ansiedad las mujeres, pero también los hombres la sufren, ¿verdad? También ellos, y en silencio, igual que muchas personas, ¿verdad? A veces las mujeres somos más, pues buscar a alguien, ¿verdad? Con quien abrirte y muchas veces hablar, eso ya libera. Cuando tú hablas y confiesas una situación que te está afectando, es como reventar un globo y le sacas el poder y la fuerza de lo que te está ahogando. Es importante dar el primer paso porque eso te libera, la confesión libera. Obviamente no vas a hablar con cualquiera y no te sientes con la libertad de hacerlo, pero igual los hombres padecen una situación así y algunos más severos, casos de depresión o de ansiedad, se puede llevar a cabo pues más difíciles o severos en los hombres, porque ellos no lo comentan, no lo hablan y que muchas veces sí llegan a cumplir los pensamientos negativos o terminan desafortunadamente en cosas fatales porque ellos no anuncian, no lo dicen. La mujer de alguna manera puede dar algún indicio o pide ayuda o no sé. Entonces sí, es importante que la familia y más en el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Con esta situación de la pandemia, pues los encierros, la falta de trabajo, la economía, tantas cosas que se hizo una mezcla de presiones y situaciones difíciles en la familia, pues llegó a afectar la vida de muchas personas y que en su momento pues algunas piden ayuda o ya saben que tienen al Señor de su lado y unos más, otros menos, pero se llega a manifestar una situación difícil. Pero es importante pedir ayuda, es importante que sepan que está Dios para escucharles y que ellos pueden también ser libres. El simple hecho de liberarte de esos pensamientos negativos, declarar la palabra y abrirte con tu familia. Así es, estaba revisando algunos datos interesantes, algunos de los síntomas de la depresión, porque muchos de estos, a veces uno cuando se enfrenta a la pregunta de si yo tengo depresión o hablar del tema de la depresión, pareciera ser de repente un asunto que puede ser ajeno, ¿no? O sea, un asunto que le puede pasar a cualquiera menos a mí, ¿no? O que puede pasar en cualquier otro lugar menos en mi casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, síntomas de depresión, estado de ánimo irritable, ¿sí? Dificultad para conciliar el sueño o el extremo, que es exceso de sueño, cambio en el apetito, ¿sí? Que puede ser casi siempre con un aumento de peso, cansancio, falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o torpes, inactividad y retiramiento de las actividades usuales, desgano, ¿no? Sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte incluso o de suicidio, pérdida de placer en actividades que solían hacerlo feliz, incluso la actividad sexual, ¿no? Entonces son algunos de los síntomas, ¿no? Donde pudiera estarse presentando un proceso de depresión. Doctor, se nos había ido, pero ya regresó, ya está por acá. Sí, no, hasta me pone nerviosa esta mujer. Entonces, hasta la computadora, se salió aquí. Mira, estabas nombrando ahorita un desfile, ¿no? De síntomas respecto al estrés. Es todo un universo de cosas que suceden cuando la persona está estresada, cuando la persona está angustiada. Pero 2 de ellos serían suficientes o 3 de ellos serían suficientes para sacarlo completamente del riel de la vida, de las cosas que nosotros podemos decirle regulares de la vida,
el poder trabajar con entereza, el poder estar enfocado en las cosas de la familia, el poder ser un buen administrador, el tener una administración familiar, una funcionalidad, o sea, con 3 de esos síntomas que se pusieran de acuerdo, por así llamarlo, ¿no? De que se manifestaran en la persona X, sería suficiente para sacarlo del rol de la vida. Y una vez la causa, el motivo del estrés es espiritual, 100% espiritual, aunque se ve en lo físico, se ve en lo moral, se ve en lo anímico, se ve en el semblante, se ve en el físico. Sin embargo, el problema es espiritual, no solamente es mental, porque cuando tú estás pensando constantemente en algo, y como tú lo dijiste, ¿no? ¿Cuántos pensamientos podemos tener en un minuto? Y imagínate los pensamientos de una hora. Si nosotros hacemos una cuenta de lo que pensamos en una hora, y si en esa hora el 95% de nuestros pensamientos están dirigidos hacia cualquiera de estos 3 síntomas, entonces nos estamos dando cuenta de que algo mayor está pensando por mí. Yo no tengo la administración de mis pensamientos, yo no tengo el control, el rol de mis pensamientos. Y cuando esto está sucediendo es porque alguien más fuerte que yo, que no es Dios, está pensando por mí. ¿Para qué? El propósito, como ya lo dije, es sacarme del rol regular de la vida, y eso hace que yo no sea responsable en mi casa, no sea responsable como padre, como esposa, como amigo, como hermano, como compañero en el trabajo, como obrero, como profesionista, como lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me estoy ocupando en algo que la gente lo justifica diciendo tengo un padecimiento, estoy estresado, estoy en estrés, estoy en angustia. Entonces, bajo ese nombramiento, ese título, es que se justifica la gente para poder ser irresponsable en todas las cosas que normalmente podríamos ser responsables. Entonces nos damos cuenta de que el estrés es muy peligroso en sus efectos, en sus consecuencias y sobre todo en las pérdidas que nosotros podemos tener. Imagínate una persona que es muy productiva, pero que deja de producir 1 año y luego deja de producir 2 y luego deja de producir 3, precisamente porque está en esta situación, en esta condición. Nos estamos dando cuenta que va camino a la bancarrota en todos los sentidos. Por eso nos damos cuenta de que hay un mediador y hay un salvador entre el Dios y los hombres, se llama Jesucristo. El único que nos puede sacar poderosamente de una condición espiritual se llama Jesús. Él es nuestro juez, Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, dice la Escritura, y entonces nosotros podemos hablar 1000 cosas del estrés y 1000 síntomas del estrés, pero no arreglaríamos nada, solamente tiraríamos el mapa hacia arriba, hacia un lado, hacia atrás, hacia abajo, pero no arreglaríamos nada. La Escritura claramente nos dice, el que cree, todo le es posible. Entonces, cuando nosotros empezamos a transformar nuestro pensamiento de tanto estrés y empezamos a pensar en la palabra de Dios, empezamos a llenar nuestro pensamiento de la palabra de Dios, nos levantamos con oración, con clamor, ponemos alabanzas, leemos la palabra, platicamos de proyectos, de retos, de cosas que Dios pone enfrente de nosotros. Entonces vamos a darnos cuenta que de pronto vamos a ir inclinando, ¿verdad?, la balanza de los pensamientos hasta que nosotros logramos vencer cualquier condición espiritual. Quien nos rescata del hoyo es nuestro Señor. Así es, efectivamente. ¿Cómo hacerle para esto? Porque muchas veces alguien que está pasando por un proceso como todo esto que ya se describió, pues lo que menos ganas tiene es de orar. O sea, y lo que más trabajo cuesta es hacerlo. Entonces, ¿cómo sería cuál sería el proceso inteligente que una persona que está pasando por un proceso de depresión, un proceso de ansiedad, un proceso de estrés,
puede empezar a salir de todo esto? ¿Cuál sería la recomendación, licenciada? Bueno, yo creo que cuando pasas una situación de esas, ciertamente estás en tu propia fiesta, ¿no? En tu propia círculo, dolor único. Entonces, piensas que nadie te va a entender, que nadie te puede entender, entonces muchas veces no lo compartes, sales, andas en la calle, trabajas, lo que sea, pero, pero no es tan fácil hablarlo. No, yo creo que los procesos en Dios son importantes. Cuando las personas pasan en una situación así, es importante que sepa que me están mandando muchos mensajes. Es importante que, si me están llegando muchos WhatsApp, pero ya los quité, que es importante que las personas sepan que necesitan desenfocarse de los pensamientos negativos, porque mientras estás en eso es difícil elevar una oración, es difícil, a lo mejor te salen, Dios ayúdame, ¿no? Porque no sabes cómo manejar eso. Las personas que han experimentado y que, pues yo puedo decir que yo he experimentado una depresión, sientes que todo está oscuro, o sea, no ves color afuera, a veces llegan depresiones, es importante que la gente sepa, no todas las depresiones son espirituales, hay depresiones que son físicas por un desbalance a nivel emocional, Hormonal. cerebral, hormonal, por una falta de alimentación, por falta de potasio en tu cerebro, fósforo, calcio, vitamina B1, B6, todo eso. O sea, hay depresiones que pasan, ¿no? Digo, conozco a alguien muy cercano a mí, ¿verdad? Hace muchos años que por una dieta X que estaba llevando que le quitó el potasio del que debía tener en el cerebro, pues le vino un desequilibrio emocional y obviamente el enemigo se aprovecha, ¿no? Y vino una depresión y todo ese tipo de cosas, pero afortunadamente siempre contamos con Dios. Cuando nosotros dejamos entrar a Dios en el proceso, aunque ya estemos envueltos ahí, Dios marca y rompe, marca la diferencia y rompe cualquier cosa que estemos viviendo, ¿no? Los procesos tienen su inicio, su final, pero dejar entrar a Dios hace que terminemos el proceso y no quedarnos ahí, porque mucha gente se queda en los procesos, en la depresión, en las situaciones difíciles, ¿verdad? Y no sale de ahí porque no pide ayuda, por pena, por lo que sea, pero si ellos claman y buscan a Dios desde sincera su corazón delante de Dios, Dios va a hacer algo. Siempre Dios hace algo cuando un corazón se abre y clama a Él. Señor, nunca me sueltes de tu mano. Entonces, desde ahí entendiendo, ¿verdad? Que hay depresiones desde las más leves o severas. Hay gente que no las puedes dejar sola o algunos les tienen que dar algo para dormir. Es un asunto muchas veces en ellos emocional por cosas del pasado que no pudieron arreglar, por rechazos, por raíces ahí que se quedaron desde la infancia, por su formación y que sin embargo, no importa cualquiera que sea la situación, si tú levantas un grito desesperado al Dios que todo lo puede, Él puede romper cualquier pensamiento negativo y sacarte de donde estás. Así es. Primero que nada, reconocer y decir, pues, ¿sabes qué? Sí necesito ayuda y yo no puedo solo. Y a partir de ahí, empiezan a suceder muchas cosas. Vamos rápidamente a leer algunos comentarios. Gracias a toda la gente que está conectada con nosotros. Tere Suárez, como siempre, dice buenas noches. También aquí está Mili Marín, dice hola pastores, reciban abrazos. También tenemos a
Teter Delgado Bravo dice, hola pastores, saludos desde Hidalgo, desde Ixmiquilpan. Wow. Ahí la X suena diferente, ¿no? Ixmiquilpan. Ixmiquilpan. Y bueno, tenemos también por acá, dice Leonardo Álvarez, buenas noches pastores Gabriel y Claudia, Casa del Rey Cancún, saludos desde Cuernavaca, Morelos, Fer, Elba y Leonardo. Un abrazo. Saluditos a todos. Saludos. Bere también, Bere Mons dice buena y bendecida noche a todos. Amén. Por ahí también Denise Piña dice saludos pastores. Así que pues bueno, gracias a todos los que se han puesto en contacto, que han comentado algo aquí en nuestro chat. Doctor, ¿cómo le hacemos? Porque ya decía la licenciada Claudia, pues es difícil de repente, pues estás atorado, quieres, pero no puedes, te gana todo y dices, no tengo ni ganas de orar y además, es más, Dios ni existe, ¿no? A veces en ese momento hasta ese tipo de, sí, vamos, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿cómo levantamos la mano para que Dios nos jale? Sí, mira, uno de los puntos importantes, interesantes, es lo que ya decía la licenciada, ¿no? El punto número 1 en este sentido es, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que es algo que está más allá de mi control, está más allá de mi administración. Entonces, yo necesito ayuda. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos y todas estas instituciones, el punto número 1 es, necesito ayuda. O sea, yo no puedo solo, ¿verdad? Entonces, pero en este sentido del estrés, yo diría que el punto número 2 es reconocer que hay una posesión. Y aquí vamos a entrar un poquito en las cuestiones espirituales. El estrés, podríamos entonces cuestionar y el público podría decir, bueno, doctor, entonces el estrés es una posesión, estoy poseso. Bueno, déjame decirte que cuando la gente hace cosas que no quería hacer, piensa cosas que no quería pensar, hace negocios o se mete en lugares que no se quería meter, está poseso. ¿Por qué? Porque no tiene la administración de la vida, no tiene la administración de sus caminos, no tiene la administración de sus pensamientos, no tiene la administración de sus actitudes. Entonces, alguien más o algo más está gobernando su vida. Y entonces eso es estar poseso. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos un problema, sí, que necesitamos ayuda, sí, pero también tenemos que reconocer que tenemos un problema espiritual, no solamente mental, no solamente intelectual, porque este asunto no es un asunto de conceptos. ¿Por qué? Porque el estrés pega a los inteligentes, a los licenciados, a los doctores, a los ingenieros y a los que no tienen ningún tipo de estudio, a los ricos, a los pobres, a los morenos, a los güeros. O sea, es algo que va más allá de la inteligencia o que va más allá de la calidad del concepto que pueda tenerse en la vida. Entonces, reconocer que tengo un problema espiritual y reconocer como punto número 3 que el único que me puede ayudar en esto es alguien que sea más poderoso que el que me está gobernando. Y en este sentido, no hay nadie más poderoso que Dios. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que tengo algo que me está gobernando la vida, que me está gobernando los pensamientos, que me está haciendo padecer, sufrir, salir del rol de la vida, no es eso lo que Dios quiere de mí. Entonces, si yo estoy actuando de esa manera, tengo que reconocer que tengo una posesión. ¿Por qué? Porque yo no estoy administrando ni mi vida, ni mis pensamientos, ni mis emociones, ni lo que yo soy. No puedo dormir, no puedo concentrarme, no puedo trabajar, no puedo ser una persona libre, no puedo ser una persona normal con mi familia, con mi trabajo, no puedo conectarme en todas las funciones de la vida. Entonces, reconozco que tengo un problema espiritual que va más allá de un disturbio mental, sino que es una agitación espiritual que atormenta mi alma. Y entonces cuando yo me dedico más tiempo a lo que me atormenta que al propósito de la vida, forzosamente necesito la mano poderosa de Dios. Si tú estás dispuesto a ser liberado, a someterte, primero tienes que reconocer que tienes una posesión, y si estás dispuesto a ser liberado, y si estás dispuesto a ir a Dios, entonces vas en camino correcto.
Así es, primero reconocer esa parte. El tiempo se nos está viniendo ya encima y bueno, tenemos acá rápidamente un par de mensajes más. Rafael Jaco me dice gusto en verlos y escucharlos. También por acá dice tema muy interesante. Pues nos vamos a ir ya con un comentario final. Licenciada Claudia Guerra, pues ya para ir cerrando la idea de este programa, ¿con qué podríamos terminar? Ahora sí que con qué le podemos dejar a nuestros amigos que nos ven y que nos siguen. Pues a mí me gustaría recordarles que lo que pensamos o lo que dejamos entrar a nuestra mente es lo que va a determinar nuestro día. Entonces, nosotros debemos de escoger qué vamos a pensar y que les doy este tip, una idea práctica, y lo aprendí de nuestros seminarios que ya hace tiempo nos han estado dando los miércoles ahí en Una Familia con Propósito, Casa del Rey. Y es cuando nosotros estamos enfocados pensando en algo. Si pensamos mucho en algo, lo hacemos grande en nuestra mente, lo hacemos crecer. Ahora, imagínate si es un pensamiento negativo, un pensamiento tóxico, un pensamiento que no eres esto, que no eres el otro, que no rindes, que se te juntan todas las cosas y si nada más estás pensando en eso, pues lo haces crecer. Lo haces grande. Lo haces grande en tu mente de tal manera que entonces te inunda el pensamiento, te roba la energía, el trabajo y ya ni hiciste nada. Se te fue el día improductivo, ¿verdad? Porque tu pensamiento lo hizo crecer, porque debemos entender que el enemigo no puede hacer nada. Él no puede hacer nada, sino es que él siembra un pensamiento en nuestra mente y nosotros decidimos qué hacer con ese pensamiento. Entonces yo los invito a que nuestros pensamientos, si estás pasando por una situación, ya sea una depresión, la depresión hablando del pasado, la ansiedad es el exceso de futuro y el estrés es lo que estamos viviendo en el presente. Cualquiera de estas áreas que puedas estar experimentando, cambia tus pensamientos. Sal a caminar también, pero toma pensamientos de gracia, las promesas de Dios, decláralas y piensa en eso y hazlas grandes en tu mente y cuando menos pienses, esos pensamientos negativos se van a ir. Son cosas prácticas que te van a ayudar en el momento de la dificultad, porque yo te puedo decir, porque yo sé lo que es pasar por una depresión y que muchas veces está la nube ahí en la mente, o sea, es algo espiritual que está ahí y que dices tú, ¿cómo lo quito? Entonces, nuestras palabras tienen poder y nuestras palabras construyen. Hoy construyen hoy y declaramos hoy lo que queremos vivir mañana. Entonces, si tú declaras hoy que esos pensamientos están fuera, son rotos, no te benefician y que tú quieres ser libre de eso, que son ineficaces en tu vida, lo declaras, lo confiesas y lo confrontas hoy, mañana tú vas a vivir otra cosa. Cada vez que venga un pensamiento negativo, inmediatamente poner uno bueno y declarar la palabra, es bueno, es positivo, es honesto, es puro, como el verso de la Escritura, ¿verdad? Que hemos estado estudiando en los seminarios anteriores, pasarlo por la palabra y si no cumple ninguno de esos, se va ese pensamiento. Es una manera práctica que te ayudará a salir adelante, a pensar cosas positivas y que el día de mañana vas a estar viviendo lo que declaras hoy en fe. Eso es lo que yo compartiría. Así es, hacernos primero conscientes de lo que estamos pensando, ¿no? Y entender que no es una lotería, ¿no? Ay, mira, me salió este pensamiento. Sino que, pues, en dónde está mi atención y qué estoy alimentando dentro Exacto. Eso, los pensamientos, es muy importante lo que acabas de decir, de qué estamos alimentando nuestra mente. Si estamos alimentándonos siempre de los chismes y de las cosas negativas, hay gente muy tóxica, perdón, pero hay gente muy tóxica que siempre está hablando mal de los demás. Las que siempre noticias, está el hablando, coronavirus.
como un virus, siempre está hablando o criticando y todo lo ve mal. Hay gente que todo lo tiene y palabrotas y todo. Aléjate de esas personas, cambia de amistades, porque dice la palabra que las malas costumbres, bueno, las relaciones, no me acuerdo exactamente cómo dice el verso, pero unas relaciones de ese tipo corrompen las buenas costumbres y eso es lo que dejas entrar a tu mente. Es como una computadora, te decía, es el disco duro. Se va a alimentar de todo lo que tú metes en ella. Entonces, pues, ¿qué va a salir de tu mente? Pues todo lo que has alimentado, basura, películas malas o cosas que no edifican, y muchas veces todo eso hace pues una sopa de cosas tóxicas que pues que no nos sacan adelante. Entonces cambiemos nuestros pensamientos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, dice que separa el alma del espíritu. Entonces, y tiene esa capacidad de separar las cosas del alma y poder desmenuzarlas y podernos liberar de todas esas cosas negativas si nos confesamos, si nos arrepentimos y entregamos todo al Señor. Así es, así es. Y en esa porción de la escritura primero empieza diciendo, no erréis. O sea, Exacto. No te equivoques. O sea, aguas, o sea, aguas porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y ya de ahí te sigues como hilo de media, ¿no? O sea, ya de ahí te vas. Muy bien, doctor. Bueno, pues yo quisiera enviar un saludo muy, muy afectuoso a Leo y a Elba y a Fer, personas que estuvieron con nosotros allá en los inicios de una congregación que hicimos en Cuernavaca, Morelos, pues hace ya como 20 años de ese tiempo, ¿verdad? Entonces les envío un abrazo, les envío un saludo muy fuerte, muy bonito. Aquellos tiempos fueron maravillosos en el Señor. Y bueno, mira, verdaderamente se requiere de concentración en esto. La gente muchas veces no sabe en qué se mete y cuando ya está viviendo eso, pues mucho menos sabe cómo salir de allí. Entonces, creo yo que el poder de Dios es el poder que puede sacar adelante a cualquier persona. Si en este momento existiera de las personas que nos están viendo, personas que estuvieran sufriendo de estrés, de angustia, si estuviesen ya en situaciones de mucha depresión, de mucha desesperación, con pensamientos suicidas, pensando cosas, como decía la licenciada, tóxicas todo el tiempo y sentir que está en un callejón sin salida, en este momento yo te invito porque yo voy a orar por ti. Voy a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una oración para que todo aquel que esté en angustia, que esté en estrés, por el poder del Espíritu Santo en esta hora, haciendo uso de la fe y haciendo uso de las promesas de Dios, tú puedas ser liberado completamente. Puedan ser rotas las cadenas de todo aquello que es espiritual que te ha mantenido por mucho tiempo en lugares de oscuridad. Yo me gustaría que levantaras tu mano derecha y la unieras a la mía y a la de Dios. Y en este momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, es que extiendo las manos de mi espíritu, Señor, y de tu Santo Espíritu para tocar, Señor, la mano, el espíritu, la mente, el cuerpo, el alma, Señor, de las personas que en este momento están sufriendo de depresión, que están angustiadas, que están minimizadas por esas condiciones que son mentiras del diablo. Reprendemos toda mentira del diablo, reprendemos todo espíritu de depresión, todo espíritu de angustia, de sufrimiento, toda mentira del enemigo que se ha anidado en el corazón y en la mente de toda la gente que pudiese estar sufriendo esta condición. Rompemos toda esa ligadura en el poder del Espíritu Santo, declaramos liberación total, absoluta,
y anidamos la paz que el mundo no puede dar, la paz de tu Santo Espíritu, Señor, en el corazón de la gente, para que ellos puedan desatar desde su interior ríos de agua viva, como es tu promesa, Señor, porque tu palabra dice que el que cree, todo le es posible. Y Señor, en esta noche estamos creyendo en ti, estamos creyendo que tú tienes más poder, más autoridad, de hecho tienes toda la autoridad para romper toda cadena, todo yugo, toda mentalidad negativa, Señor, en todas aquellas personas que puedan estar oyendo y que puedan estar padeciendo de ese momento. Yo declaro en tu santo nombre, Señor, la libertad de las personas, la libertad en el espíritu, la libertad en sus almas, en sus mentes, incluyendo el desequilibrio de sus cuerpos, cualquier falta de función en sus tejidos, en sus órganos, en sus sistemas, regresen a la normalidad porque hay un espíritu ligado al tuyo, Señor Jesucristo. Rompo toda opresión del enemigo para que la liberación se dé en el nombre poderoso y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Excelente, muy bien. Bueno, pues antes de despedirnos, queremos compartir esta información que tenemos aquí en la pantalla, que teníamos aquí en la pantalla. Ahí está la invitación para el día de el miércoles, doctor. Sí. Bueno, estamos dando el seminario, vamos que en el segundo episodio, ¿verdad? De la temporada 4, segundo episodio de estos seminarios que estamos dando, y quiero invitar, porque este es un seminario abierto a todo mundo, a todas las personas que puedan escucharnos y que vivan en Cancún. Pues ahí estamos todos los miércoles a las 7:30, y temporada tocó el mundo oscuro de la brujería. Hoy en día el mundo está muy oscuro, y está precisamente oscuro por la práctica de la brujería y de cosas de ocultismo. Todo eso lo estamos estudiando a través de la luz de la palabra. Si tú quieres conocer todo eso, pues te esperamos ahí. Está en Avenida La Luna, exactamente frente a los edificios California. Ahí antes había una farmacia del ahorro. En la parte de alta hay un auditorio. Estamos nosotros todos los miércoles y bueno, también los domingos a las 10:30 de la mañana. Perfecto, pues ahí está la invitación. Pues muchísimas gracias a todos por compartir esta noche, sin duda alguna una noche de gran bendición, de gran aprendizaje. Gracias a toda la gente que se conectó y que compartió sus puntos de vista. Y bueno, les recordamos que este video lo pueden ustedes volver a ver cuando gusten aquí en Facebook, también en YouTube, y compartirlo con alguien más. Doctor Gary Gabriel Montaño, ¿mande? Felicidades en su día a todas las mujeres. Así es, efectivamente. Licenciada Claudia Guerra, muchas gracias. No, pues muchas gracias por la oportunidad y que podamos, invito a quien tenga una situación que puede estar pasando por eso, pues que nos escriba, que se conecte con nosotros y que con gusto podemos apoyar, orar, escucharles, ¿verdad? Y que siempre hay esperanza. Que se agarren de la esperanza, porque dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza, y que la esperanza es la que nos libera en el Señor. Entonces siempre tomarnos de que en Dios siempre vamos a encontrar la respuesta. Y estamos para servirles. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y la próxima semana nos vemos y nos escuchamos aquí a las 8 de la noche, tiempo del este, tiempo de Cancún, 7 de la noche, tiempo del centro, y los demás horarios ahí los acomodan cuando ustedes los investiguen. ¿Verdad? Pero bueno, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bye.